Buenos días, mi nombre es Antonio Zapata, soy de Colombia y vivo desde hace 40 años en Austria, en Viena. Y aunque estudié arquitectura, pues me dediqué a la pintura desde hace un poco más de 20 años. Soy profesor y organizo eventos culturales en el Instituto Austriaco para América Latina. Hoy entrevistaremos para la revista Cultura Latina y Österreichische Kultur a Miguel López, artista y curador de la exposición And If I Devoted My Life to One of Its Feathers. Bellísimo título, Dios mío. Y si dedicara mi vida a una de sus plumas, en la Kunsthalle de Viena. Miguel López es escritor, investigador y curador de arte contemporáneo. Ha publicado varios libros sobre arte peruano contemporáneo y latinoamericano. Ha sido galardonado con el Independent Curators International. Ha curado varias exposiciones y se le conoce por su crítica en cuanto al feminismo, género, sexualidad, medio ambiente, población indígena, etc. Su trabajo se enfoca en los procesos colectivos, las prácticas experimentales, la memoria política, las rearticulaciones del arte y la cultura visual desde el género y la sexualidad, etc. Y mucho más, claro. Buenas tardes, Miguel. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación a conversar. Bueno, claro. Miguel, en el saludo que das desde el Perú y lamentas no poder estar presente ahora, nos dices que la Expo es una invitación a crear conexiones entre narrativas, estéticas, luchas y también a convocar una conversación poética. Y tengo dos preguntas para empezar, ¿no? Primera, ¿por qué el título y si dedicara mi vida a una de sus plumas? Fragmento de un poema de Cecilia Vicuña, artista y poeta y activista chilena. Y la segunda pregunta, pues son 35 artistas de todo el planeta Tierra, de todos los continentes, con diferentes narrativas, estéticas, luchas. ¿Cuál es el hilo o los hilos que cosen todo ese patchwork, o sea, esa manta de retazos? Ok, muy bien. Bueno, sí, yo efectivamente estoy en Lima, Perú en este momento. No pude viajar a Viena para la inauguración debido a las restricciones de viaje que hay en Europa actualmente, pero pude acompañar todo el proceso a través de Zoom, WhatsApp, y la verdad es que quedó bastante bien. El proyecto lo desarrollamos con un estudio de arquitectura en México que se llama Germen Studio, y felizmente pudimos planear de antemano el montaje y felizmente todo salió bastante bien, ¿no? La verdad es que le estoy muy agradecido con el equipo de Kunsthalle, con las directoras, con Héctor Pezcla, que estuvo trabajando en la producción, con Laura Aman, que hizo la asistencia curatorial. Eh, el título de la exhibición viene de un poema de Cecilia Vicuña, que es una artista y feminista, activista, poeta chilena, que radica entre Nueva York y Chile hace como 40 años. Y es un poema que ella escribió entre 1969 y 1972, más o menos. Y es un poema que está inspirado en un colibrí que se estrelló con una puerta de vidrio en su casa en Santiago, ¿no? Y bueno, el colibrí quedó herido y Cecilia acercándose a este colibrí, contemplando, ¿no? Este momento de dolor y casi de fallecimiento del colibrí, se preguntó personalmente qué podría significar para ella dedicar su vida a una de sus plumas. Y eso fue como un momento que ella pues transformó en este poema, donde ella básicamente está intentando describir las plumas como tal, pero sobre todo conectando de una manera muy especial con el colibrí y con lo que significa imaginar vínculos, ¿no? Entre la vida y la muerte, ¿no? Entre el cuerpo y la tierra, entre el mundo humano y los mundos no humanos. Y yo sentí, porque bueno, he venido trabajando con Cecilia hace varios años ya. Yo curé su retrospectiva, que actualmente está en Madrid, de hecho, en el Centro de Arte 2 de Mayo. eh, y ese trabajo con Cecilia, que es un trabajo largo, digamos, eh, me permitió justamente poder conectar mejor con su trabajo, con estas visiones, ¿no? De interconectividad que aparecen en su poesía y en su obra. Y yo sentí que la manera en la cual Cecilia se preguntaba qué es lo que implicaba dedicar esa vida a una pluma realmente representaba
la posibilidad de imaginar nuestras estructuras vitales de otro modo. Era realmente como replantearnos, ¿no? La manera en la cual nos relacionamos con la tierra, ¿no? Con los animales, con todo lo que nos rodea. Era como una invitación a invertir, ¿no? Sobre todo los vínculos de jerarquía, estas visiones de poder, de dominio, de control, ¿no? Con que los humanos nos hemos ungido, digamos, ¿no? Y hemos construido esta narrativa de que realmente poseemos, dominamos, ¿no? Conquistamos, controlamos todo lo que nos rodea, ¿no? Entonces, digamos que bajo esa pregunta, que era una pregunta poética, eh, había como una serie pues de líneas, como tú dijiste, ¿no? Que justamente intentan pensar el estado del mundo en el presente, lo cual pues se sumó también a la situación de crisis global que hemos estado atravesando. Este proyecto empezó en el año 2019, antes de que la pandemia tuviera lugar, pero evidentemente pues la aparición de la pandemia, que significó también el retraso, ¿no? De la muestra por un año, permitió también conectar una serie o conectar o enfatizar en realidad, ¿no? Una serie de preguntas que ya estaban presentes en la muestra, que tienen que ver con estos límites de los modelos hegemónicos de desarrollo y de crecimiento económico, ¿no? Que realmente parecen ser como el faro que ilumina, que es como un falso faro finalmente, ¿no? Entonces, en fin, de ahí podemos seguir hablando de eso, ¿no? Pero en todo caso, el título viene de ese poema de Cecilia, y es una pregunta abierta a pensar a qué dedicamos nuestras vidas, ¿no? ¿Con qué nos conectamos? Qué tipo de redes tejemos, ¿no? Y qué significaría invertir las relaciones, ¿no? Las relaciones de poder, y también en dónde ponemos el afecto, ¿no? El amor. Bellísimo, Eran dos preguntas bellísimo. las tuyas, perdón, y creo que la otra me Sí, olvidé. y la otra es que estás reuniendo a una cantidad de artistas de todo el mundo, de todo el planeta Tierra, con diferentes narrativas y luchas. Y lo que te preguntaba, el hilo conductor, el hilo que tejía, que amarraba todas estas luchas tan diferentes, porque hay gente de Australia, hay artistas de Australia, y hay de, 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 de todo, de África, de aquí de Europa, de Asia, y la mayoría de ellos sí de Latinoamérica, también de Norteamérica. Y es como, como Sí, decir el hilo conductor, el hilo, no, lo que amarra. sí, el tejido, ¿no? Que vincula, digamos, los distintos proyectos. Bueno, en este caso yo, digamos, más que plantear una especie de tesis o planteamiento teórico, me interesaba mucho sentir, ¿no? Y poder lograr que las obras mismas compartan sus preocupaciones y sus luchas, y poder percibir qué es lo que ocurría en ese diálogo, ¿no? Inesperado en algunos aspectos, ¿no? Sí creo que hay un trasfondo importante que tiene que ver con esto que te mencionaba, sobre cómo distintos artistas y procesos y prácticas prestan atención a la manera en la cual el modelo neoliberal viene destruyendo el planeta, ¿no? Y cómo ese modelo, pues, está especialmente vivo, ¿no? En las lógicas extractivas, ¿no? Que organizan el mundo, y que, bueno, son las que han organizado el mundo desde el inicio del proyecto colonial, digamos, ¿no? Entonces, es justamente esa continuidad, ¿no? Del extractivismo lo que pues está generando un nivel de erosión planetario, ¿no? Medioambiental, pero también humano, ¿no? Afectivo, ¿no? Entonces, la idea es que la exposición se convierta como un espacio en el cual convergen perspectivas desde distintas geografías, preocupaciones, comunidades políticas, y que nos permitan pensar, digamos, ya incluso más allá de las luchas específicas, las formas de cooperación, ¿no? Es decir, cómo vienen ocurriendo distintas maneras de conversación global y de cooperación política, social, que justamente nos exigen, creo que
ahora más que nunca en plena pandemia, ¿no? Imaginar un futuro basado en la solidaridad, ¿no? En el cuidado común. Entonces, digamos que en ese marco general, yo planteé invitaciones a distintos artistas a responder, eh, a cómo ellos localmente están generando formas de oposición a esas estructuras de violencia racista, de violencia sexista, de violencia homofóbica, así como la manera en la cual están cuestionando, ¿no? Este modelo de una democracia liberal que en gran medida está sostenida en la desigualdad, ¿no? Hay una especie de falsa democracia, ¿no? También. Entonces, ¿cómo podemos cuestionar esas lógicas de falsa democracia, de falsa representación, o incluso los límites mismos, ¿no? Del Estado-Nación, especialmente cuando hablamos, pues, de comunidades indígenas, por ejemplo, ¿no? Que históricamente, pues, han sido oprimidas bajo una lógica de identidad nacional, bajo una lógica de Estado-Nación, y cómo negocian un poco también con eso, ¿no? Porque muchas de ellas también se reconocen como parte del Estado-Nación, pero no únicamente, pues, subsumidas bajo esa identidad. Entonces hay un proceso de negociación importante, ¿no? Entonces, como te decía, yo invité a varios artistas a producir obra nueva, con mucha libertad también, como intentando entender cuáles eran sus urgencias, ¿no? Ellos han desarrollado proyectos nuevos para esta exhibición, y en otros casos yo incluí obra que ya existía, ¿no? Obra histórica, tal vez se podría decir, de los años 60, 70, 80, que sentía que permitía entender una continuidad de luchas, ¿no? Y permitía también establecer líneas transversales, ¿no? Entre distintas geografías y contextos. Entonces, bueno, la verdad es que ha sido una sorpresa, también porque uno cuando como curador comisiona una obra, pues realmente acompaña a los artistas y no es hasta el final, yo diría, ¿no? Que realmente construyes la coreografía, que puedes entender la densidad y la complejidad de lo que está siendo dicho, ¿no? Y yo creo que eso es algo que ha ocurrido en estos últimos meses y especialmente en el montaje, ¿no? Que realmente la fuerza de los enunciados, de las voces, de las luchas se ha condensado, se ha acompañado, ¿no? Y eso es algo bien especial de ver. Y luego podemos hablar ya de obras específicas si quieres, pero bueno, eso sería como eh, el proceso. Sí, sí, pues ese extractivismo neoliberalista del que hablas, en el cual pues Latinoamérica y Asia y África están condenados a ser proveedores de materias primas, o Asia condenado a la máquina de coser para la producción textil. Sí, aquí, sobre todo en Latinoamérica, nosotros dos como latinoamericanos, pues sabemos que la megaminería y la concentración de tierras son una de las lógicas de este neoliberalismo. Y como has mencionado, los grupos indígenas, que son los que sufren principalmente todas estas consecuencias, por ejemplo, del desplazamiento. Y ahí estaría la conexión entonces de ese primer mundo, que serían el papel de ellos mismos, ¿no? Si contemplamos, por ejemplo, el papel de los artistas norteamericanos o japonés o australiano, ¿no? Pensar solamente en, no sé, en estas empresas canadienses que van allí, como la Anglo Ashanti Gold o Bayer, ¿no? Con su glifosato y sus venenos, ¿no? Y sí, entonces ahora hemos llegado también entonces quizás a un punto que es el indígena y el campesino, que son, y la mujer, y yéndonos a un extremo más, sería la mujer campesina indígena, ¿no? Miguel, lo que pasa es que hace pocas semanas se desató aquí en Austria un debate sobre la misoginia y el feminicidio bastante álgido, ¿no? O sea, es bastante actual, una cosa que había estado como dormida, ¿no? Y nosotros, pues, como latinoamericanos, conocemos mejor que ellos, pues, esta violencia de género, ¿no? Y por eso esta exposición ha venido, ¿verdad?, como un anillo al dedo. Eh, la violencia contra las mujeres, ¿no? Que ya no es más un efecto colateral de la guerra, sino más bien un objetivo estratégico. O sea, o sea, ya ahora un soldado
no viola a una mujer por su urgencia física, digamos, como en la Primera y Segunda Guerra Mundial quizás, sino como una pedagogía del escarmiento, del miedo, como marcar ese territorio. Y, o sea, la agresión, la violación y la agresión sexual como arma de guerra y el cuerpo de la mujer como campo de batalla, ¿no? O sea, bueno, yendo un poquito más allá, ¿no? Incluso peor todavía, ¿no? De mujer indígena y de mujer indígenas niñas, ¿no? Porque eh, ahora un nuevo punto son los indígenas travestis. Otros son, por ejemplo, ahora en Colombia, en este Tribunal Especial para la Paz, en el marco del acuerdo de paz, han aparecido ya niños campesinos que fueron violados y que apenas ahora hombres violados por soldados empiezan a manifestarse ahora ya con 50, 60 años, ¿no? Y quizás en el contexto de protestas sociales de nuestras dictaduras que ha vivido frugalmente Latinoamérica, las violaciones de chicas, incluso universitarias, por ejemplo, la semana pasada en Popayán, Bogotá, estas ciudades durante el día, ¿no? Hablando de esos, ¿tú alguna vez hablaste de punto ciego, de esas zonas invisibles o invisibilizadas por narrativas consensualmente instaladas en el imaginario visual? ¿Crees que el arte está logrando desvelar ese sinnúmero de puntos ciegos, que esta interconexión gracias a las redes ya la batalla sea más fácil que en tiempos, por ejemplo, del grupo Chaclacayo, por ejemplo, en los 80 en Perú? Sí, es una muy buena pregunta. De hecho, me habían comentado también la semana pasada sobre esta discusión que se había desatado en Viena justamente por temas de violencia misógina. No estaba al tanto, pero me parece que es realmente importante. Y como tú dices, en América Latina tenemos una historia larga y esto es parte de nuestras conversaciones cotidianas. De hecho, uno de los términos que mencionaba justamente esta pedagogía de la crueldad, que efectivamente, como lo dice Rita Segato, ¿no? Es parte de una misoginia estructural, ¿no? De una misoginia institucional, donde justamente convertir, ¿no? La violencia contra el cuerpo de las mujeres en espectáculos mediáticos es justamente una manera de ejercer dominio, ¿no? De enseñar colectivamente cómo ejercer dominio sobre otros, ¿no? Contra otros, ¿no? De cómo convertir a los cuerpos en cosas, ¿no? Y eso es también parte, ¿no? De lo que ella, de lo que la propia Rita llama el mandato de la masculinidad y ese mandato de la masculinidad está efectivamente conectado pues con un proyecto de explotación económica, ¿no? Donde hay también una ecuación entre el cuerpo de las mujeres y la tierra a colonizar. Entonces, sí, es una estructura altamente compleja, ¿no? De violencia, donde se engrana pues este dominio de lo masculino y estas formas de producción extrema del capitalismo. Realmente es algo que está estructuralmente instalado, ¿no? Y un poco para responder a tu pregunta, yo sí creo que el arte, o incluso más allá del arte, porque no es una palabra que me encante usar, digamos la imaginación, ¿no? La estética, ¿no? La cultura visual, sí creo que tiene una posibilidad de responder ante estas estructuras misóginas y poder regenerar el tejido social. Yo sí creo que hay algo muy poderoso, muy valioso, ¿no? En la estética de poder alimentar, ¿no? Otro tipo de imaginarios e incluso crear formas de contraeducación. Es decir, frente a este modelo de la pedagogía de la crueldad, la imaginación y la estética puede activar formas de contraeducación feminista que no tienen que pasar necesariamente en los espacios oficiales o que está pasando o que pasa en los lugares oficiales del arte, sino que en realidad es algo que surge de manera colectiva, de manera espontánea, de manera incluso, ¿cómo decirlo?, en espacios públicos, ¿no? Es decir, la manera en la cual las protestas feministas, ¿no? Sobre todo en América Latina, ¿no? Yo creo que en los últimos 6, 7 años, las movilizaciones del Ni Una Menos, ¿no? Que han venido desde el sur de América, desde el año 2015, las marchas a favor del aborto legal, seguro y gratuito, por ejemplo, entre varias otras formas de protesta, han renovado, ¿no? El repertorio visual, el repertorio estético, ¿no? El pañuelo verde. Yo pienso que es uno de los más importantes
importantes símbolos y gestos, ¿no?, de la lucha feminista, y que se ha introducido en el vocabulario y en la rutina de miles de personas, ¿no? Y eso me parece realmente poderoso, porque es un símbolo que se posiciona políticamente y que al mismo tiempo genera sororidad, genera pues complicidad, e incluso diría que genera espacios seguros, que crea espacios seguros a partir del acompañamiento de las propias mujeres, ¿no? Y eso es algo bastante poderoso, ¿no? Es decir, cómo la estética realmente puede pues representar una demanda, como en este caso la lucha por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, pero al mismo tiempo puede incorporarse en la vida cotidiana, ¿no? Cómo puede empezar a ser parte, pues, no sé, de tu ropa, ¿no? Lo pones en el cuello, en la cartera, en la bolsa, en el pantalón, ¿no? Y eso es algo bien poderoso en el sentido de que representa la indignación y el enojo, pero al mismo tiempo, como decía, permite sanar. O sea, yo creo que ahí hay una posibilidad de reconstruir, digamos, ¿no? Ese tejido social que ha sido quebrado por el terror, por la violencia. Y eso es algo que a mí personalmente, como curador, como historiador, me interesa, ¿no? Es decir, pensar de qué forma la creatividad colectiva, formas muy sencillas, ¿no?, de imaginación, de estética, justamente activan, ¿no?, gatillan, ¿no?, formas de protesta, formas de sanación, ¿no?, formas de lucha, y cómo incluso este tipo de gestos pueden acortar distancias, ¿no?, entre formas institucionales, digamos, ¿no?, y formas callejeras, ¿no? Yo creo que eso es algo muy interesante, eh, porque también, pues, creo que ensancha las maneras de entender la acción directa, el activismo, el arte mismo, ¿no? Y pensando en eso, creo que es muy interesante también que en la exhibición que tenemos ahora en Kunsthalle Viena hay mucho textil, ¿no? Y eso es algo que para mí también es muy interesante, ¿no? Es decir, qué es lo que el textil, el tejido representa, ¿no? Cómo el tejido se ha convertido, justamente creo que el ejemplo del pañuelo verde es muy claro, ¿no? Se ha convertido en una herramienta, ¿no?, de la imaginación feminista, ¿no? Y que viene justamente permitiendo, pues, un espacio de encuentro, ¿no?, entre distintas demandas, y eso es algo que para mí ha sido también como muy bello de acompañar como curador, ¿no? O sea, tenemos pues tenemos collage en tela, tenemos quilting, ¿no? Tenemos bordado en la exhibición, tenemos una instalación enorme de Cecilia Vicuña que está hecho de algodón, que es un quipu, ¿no? Que está pues Sí. justamente invocando, ¿no?, el quipu andino, el quipu incaico, que fue pues reprimido por el proyecto colonial también, ¿no? Porque fue interpretado como una forma pagana de comunicación, ¿no? Entonces, como esas invocaciones, ¿no?, están justamente permitiendo actualizar las luchas sociales, y están pues también generando un encuentro entre técnicas tradicionales, formas experimentales, ¿no? El tejido mismo es el escenario, por ejemplo, para una pieza de Sophie Utikal, donde ella alude al derribamiento de monumentos coloniales y a la llegada de un nuevo mundo, o también el tejido sirve de soporte para un mapa, para un mapa de acceso al zapatismo, en el caso de Ishtodelat, que es un colectivo ruso, ¿no? Entre varias otras piezas, o Linda Silvano, que es una artista shipibo, por ejemplo, empieza a abordar las visiones que ella tuvo cuando estaba enferma de COVID el año pasado, como una forma de agradecer a las madres plantas que la curaron, ¿no? Especialmente en contextos tan fragilizados, tan precarios, ¿no?, como los nuestros, donde las comunidades indígenas han estado pues prácticamente a la deriva, abandonadas durante los primeros meses de la pandemia. Esta manera de acercarse al conocimiento sagrado de las plantas, ¿no?, encontrar refugio también en la colectividad, fue lo que le salvó la vida, ¿no? Y en estas piezas muy bellas de Olinda Silvano, ella agradece a las madres plantas a través de este bordado shipibo. En fin, entonces creo que es bien interesante pues eso, ¿no? El poder que tienen las estéticas, la imaginación, justamente para poder hacer frente a esta violencia estructural misógina. Sí, sí, el tejido, el hilo, el trabajo humano de como
una contraposición al consumo este rápido made in China, ¿no? Que, que conlleva pues sí, el trabajo honrado, ¿no? Que necesita tiempo, necesita amor, ¿no? A mí me fascinan las manos como creadoras de algo que tiene un principio y un fin, ¿no? No de en la banda transportadora de una fábrica que la persona, como en aquella canción de Joan Manuel Serrat, de la campesina esta en la ciudad que no sabe por qué está soldando el cable número 2 con el 3, ¿no? Sí, sí, es un... Bueno, y además que el textil, el mismo es un símbolo femenino, porque la máquina de coser pues siempre se ha asociado más al trabajo de madre, abuela, ¿sí? O sea que, sí, sí, como una contraproducción a ese consumo exagerado que nos está llevando este neoliberalismo. Y a propósito de eso, el PSOTA del grupo Chaclacayo ha dicho que el ambiente humano oscila entre la gula y la soberbia, donde el consumo es una segunda naturaleza del ser y el oportunismo es un placer inevitable y compulsivo que produce un sinsentido cada vez más profundo, ¿no? Y este tejido sí es ese sentido completo, ¿no? De tejer un pañuelo, tejer una mantilla, eh, la aguja con la que se hace crochet y las lanas, el teñir las lanas. Sí, sí. Muy hermoso ese equipo, que incluso tiene, yo creo que la asociación es, el título es Quipu incendiado o quemado, ¿no? Algo así tenía con una asociación Y el, con las quemas en la Amazonía, ¿no? sí, Burn Kipu, el Kipu incendiado, efectivamente. Tiene Incendiado, los sí, sí, colores del humo y de la ceniza, ¿no? Y del fuego. y del fuego, sí, sí, sí. Pero algo que le decía a Bueno, Cecilia, y es algo que no había notado hasta hace poco que me lo comentó una amiga, en realidad, si tú ves el quipu y entras y lo rodeas, estos nudos, ¿no? Que sostienen las sí, largas tiras de algodón, se sienten como puños que están ascendiendo. Hay una cosa ahí medio rara, ya tú me dirás cuando vuelvas a visitar la muestra, pero son como puños que están ascendiendo, algo así. Hay una figura, hay una formalización, ya que tú hablabas de las manos, ¿no? De pronto recordé eso también, porque de hecho tenemos otra pieza de Cecilia muy bella que se llama Árbol de Manos, que es un collage que ella hizo en el 74, un año después de que comenzó la dictadura militar en Chile, y es una especie de árbol hecho de manitos recortadas de colores, que para mí es como un monumento al cuidado, ¿no? Y a la solidaridad, que para mí también es como muy bello, y es interesante además esa referencia muy sutil tal vez a la dictadura militar chilena, porque bueno, la dictadura chilena fue justamente un laboratorio del proyecto neoliberal, ¿no? ujú, Entonces es ahí también donde se ensayan justamente varias de las premisas neoliberales que luego serían implementadas en los 80, ¿no? En gobiernos como los de Ronald Reagan o Margaret Thatcher, en fin, creo que América Latina ha sido justamente un campo de prueba, ¿no? De este ah, tipo de políticas y violencias. sí, 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 sí. Y a propósito, tú en el 2000 editas la biografía y retrospectiva Cecilia Vicuña, Veroí del fracaso iluminado. O sea, ¿representa Cecilia Vicuña una inspiración para tu trabajo? Porque Sí, la verdad es que sí. La verdad es que sí. Cecilia es, bueno, yo a Cecilia la conocí hace unos 7 años atrás. Ya conocía su obra desde el 2010, cuando exhibimos una exposición colectiva en un museo en Alemania sobre, sobre formas de resistencia ante la violencia política en América del Sur y en Europa del Este. Fue un diálogo de varios curadores y ahí una amiga y colega, Paulina Varas, curadora de Chile, incluyó una serie de materiales de Cecilia que ella realizó cuando estaba viviendo en Londres en el 74 con el colectivo Artists for Democracy, que fue un intento de generar solidaridad internacional en rechazo a la dictadura militar chilena. Pero yo no conocía la obra, digamos, plástica de Cecilia como tal, ¿no? Que recién conocí en el 2013, sus pinturas de fines de los años 60, de inicio de los 70, que fueron ridiculizadas, que fueron poco apreciadas, por decirlo elegantemente, ¿no? En aquel momento, porque fueron consideradas pinturas de baja calidad, ¿no? Ella estaba generando un diálogo con la pintura campesina,
con la pintura de la escuela cusqueña, ¿no? De fines del siglo XVIII. Y luego, en esas conversaciones con Cecilia, empezamos pues a imaginar la posibilidad de mostrar su obra, ¿no? De mostrarla como nunca se había podido sentir, percibir, ¿no? Y entender pues una serie de líneas muy complejas que atraviesan no solamente la obra, sino la ética y el compromiso político de Cecilia, ¿no? Que justamente intersectan preocupaciones en relación a la destrucción de la naturaleza, un feminismo que hoy podríamos llamar feminismo decolonial, digamos, pero en ese momento no existía ese vocabulario, ¿no? Era casi un feminismo erótico. Ella incluso en los 60 habla de un socialismo erótico, ¿no? De poder reconciliar justamente un pensamiento de izquierda con un proyecto en el cual las mujeres reclamen el derecho, ¿no? A su propia sexualidad, a su propio erotismo, ¿no? Eh, y intersectado también pues con el pensamiento andino, que también ha marcado profundamente la vida de Cecilia, ¿no? Esta especie de reconocimiento, ¿no? Como una persona que ha sido formada, modelada, influenciada, ¿no? Por el pensamiento andino, y todo este encuentro mágico que ocurre y que ella pues cristaliza en su poesía y en su obra plástica. Así que acompañé a Cecilia y organicé su retrospectiva, que es una muestra que inició en Países Bajos hace 2 años, viajó a México, la pandemia le interrumpió, pese a todo logró viajar a España, ¿no? Y estamos justamente viendo la posibilidad de que viaje como última sede a América del Sur de nuevo, lo cual estaría muy bien, así que estoy en ese proceso, pero Cecilia es sin duda una figura inspiradora, y no solamente para mí, creo que sobre todo volviendo a las luchas feministas, ¿no? A las luchas más recientes que están ocurriendo en las calles, la manera en la cual, por ejemplo, la poesía de Cecilia ha sido recuperada en las calles, ha sido apropiada, ha empezado a ser utilizada para crear prendedores, para crear frases en bolsos, para activar ocupaciones en espacio público. Es realmente impresionante, y ahí es donde la poesía y el arte pues demuestra su potencial, ¿no? De realmente modelar la rabia, la indignación, ¿no? Y convertirla en formas creativas de respuesta, ¿no? Sí, sí. Quizás en alguna reflexión, viendo tus biografías y todo eso, y la del grupo Chaclacayo, ¿no? Hablaba, sería Sota o sería Avellana o Ceballos, no sé, uno de ellos hablaba de cómo la juventud estaba apolitizada o estaba en una... ¿Crees que eso todavía, bueno, esto hace años, ¿no? ¿Tú crees que todavía se está dando, o que ya la juventud, a raíz del cambio climático y a raíz del medio ambiente, empieza a despertar y ya está más activamente, políticamente más activa que antes, que por ejemplo en ese letargo en que estuvo durante tantos años? Bueno, yo ahora mismo siento, yo ahora mismo siento que en América Latina hay un surgimiento impresionante, hay una emergencia, un bullir, ¿no? Sí. De movilizaciones, de demandas claras, y de decirle con mucha claridad que ya el modelo neoliberal llegó al límite, que no es posible seguir sosteniéndolo, ¿no? Creo que Chile ha dado un ejemplo fantástico y lo sigue dando, ¿no? Porque además Chile fue por mucho tiempo, pues, esta especie de modelo a seguir, ¿no? En el continente, ¿no? Como este país, pues, que había implementado el neoliberalismo y que había ido todo de maravilla, lo cual, pues, era claramente un mito, ¿no? Y todas esas fracturas ya se venían sintiendo a lo largo del tiempo, ¿no? Y en estos 2 años, ¿no? Muy rápidamente, en realidad, de Sí. respuesta, de movilización, Chile está consiguiendo cambios históricos, ¿no? Por un lado, pues dejar atrás la constitución creada en dictadura, que es realmente muy importante, ¿no? Y por otro, pues apuntando a un proyecto de gobernabilidad plural, ¿no? Y eso es algo fundamental, y que está pasando en distintos, como te digo, en distintos lugares. Las luchas se están complementando, se están fortaleciendo. Lo que está ocurriendo en Colombia es también como una luz, es realmente
triste, ¿no? Acompañar la violencia normalizada, el cinismo impresionante que Duque no haya sido capaz de ni siquiera pedir disculpas, algo que incluso Piñera sí hizo, digamos, luego de algunos días de protesta. Duque no ha podido hacer ni mínimamente eso, ni reconocer errores. Pero es algo que tiene sus límites, o sea, ya la frontera está marcada, ¿no? Y en ese sentido, creo que hay otros procesos como Perú, por ejemplo, que ahora mismo también está pidiendo un cambio de constitución, la constitución que se generó durante la dictadura de Fujimori en los años 90, y yo creo que el ejemplo de Chile pues permite también ver posibilidades, ¿no? Ver alternativas, porque evidentemente la derecha, ¿no? y aquellos que defienden el modelo neoliberal dicen que no hay manera, no hay camino, pero sí hay caminos, hay maneras, hay alternativas concretas que la sociedad civil está implementando y está impulsando, ¿no? Yo creo que es un momento muy promisorio de cambio. No significa que vaya a ser fácil, no lo es claramente, ¿no? Pero yo creo que ya las movilizaciones de los últimos años están abriendo ese camino, ¿no? Y el feminismo es ahí también un faro importantísimo, ¿no? Está realmente iluminando el camino, está construyendo vocabularios nuevos, está ampliando, ¿no? Yo incluso diría la base social, porque efectivamente por mucho tiempo hubo una especie ¿cómo decirlo?, ¿no? De distanciamiento entre la juventud y la política, ¿no? Y yo creo que en ese sentido el feminismo, la manera de acercar, ¿no? Que tiene el feminismo a partir de reconocer cómo la violencia opera en tu cuerpo, cómo la violencia opera en el lenguaje que usas, ¿no? En una serie de formas, ¿cómo decirlo?, cotidianas, normalizadas, ¿no? En la casa, en la escuela, etcétera, que es violencia y que ahora justamente porque el feminismo nos da el lenguaje para nombrarlo, podemos decirlo en voz alta, es acoso, es violencia, ¿no? Entonces, eso está justamente ampliando la base social y eso es la base social de indignación, de lucha, y eso es algo bien significativo, ¿no? Y es algo que, de nuevo, creo que el arte también tiene un rol en ese proceso, ¿no? Porque creo que el arte también permite hacer audible y comunicable, ¿no? Aquello que en muchos contextos y momentos no era permitido decir en voz alta, ¿no? Eso que había sido desterrado al silencio, a la clandestinidad, ¿no? A la ilegalidad. El arte permite decir esas cosas de otro modo, te permite inventar palabras, ¿no? Inventar formas, imágenes, ¿no? Y eso es algo muy valioso y por eso es que el arte también tiene un lugar importante en No, esos procesos. yo diría que el arte es pionero y es como el ángel anunciador que dice esto está pasando, porque yo creo que esta juventud, Miguel, yo lo creo sinceramente, este letargo en el que se vivió tan apolítico tanto tiempo fue un letargo porque era confortable, era un letargo que el que llegaba a esos raciocinios de ver esas cosas era desde un punto de vista mental, él hacía el análisis, que la mayoría de la gente no lo quería hacer, pero este neoliberalismo llegó hasta ese extremo que ya los estaba ahorcando, los estaba ahogando, entonces ya sintieron el dolor en su propia carne. O sea que no es como el resultado no es una respuesta intelectual, sino que es una respuesta de que es que me estoy ahogando, necesito aire, ¿no? Como lo dices, ¿no? O sea, ya la violación es mi prima o es mi vecina o es una estudiante como yo que fue a la universidad y ¿me entiendes? Entonces yo creo que han apretado tan fuerte el lazo alrededor del cuello que ya esta juventud ha tenido sí, y el arte, claro, es ese arcángel San Gabriel que va con su corneta anunciando esto. Miguel, a ver, ¿qué más te pregunto? Bueno, ¿cómo lograste reunir a 35 artistas de todo el mundo? ¿Tienes un catálogo y dices, a ver, o haces ¿cómo llegas a toda esta gente? Bueno, ya tú eres un famoso, imagino que tienes un séquito de No. artistas que te siguen, ¿o cómo? ¿Cómo llegas a toda esta Eh, gente? Porque ya están orientados a ese tema, son artistas que tienen esta perspectiva, esta directriz. bueno, yo creo que lo que hace un curador es
lo que hace un curador en general es intentar tender espacios de diálogo, ¿no? Poder conectar procesos, poder conectar inquietudes, ¿no? Poder incluso generar, como decía al inicio, diálogos inesperados, encuentros inesperados entre voces, ¿no? Entre formas. Yo he estado en los últimos años viajando muchísimo, intentando pues estar como muy atento a las cosas que están ocurriendo en distintos contextos para comprender también el presente, ¿no? He vivido por 5 años en Costa Rica y estuve trabajando en una institución que se llama Teorética, que está dedicada al arte de Centroamérica y el Caribe. Entonces, digamos que mi misión y visión era regional, ¿no? Estuve viajando mucho por Centroamérica y el Caribe, entendiendo ciertos procesos, intentando generar condiciones para que los artistas puedan trabajar también, porque desde Teorética intentamos justamente implementar programas de becas, de investigación, publicaciones, investigación, exhibición, en fin, son como varias capas. Y bueno, yo ya este año ya no trabajo más con ellos, fueron casi 6 años de una colaboración espectacular y eso me permitió aprender muchísimo, ¿no? Y durante ese tiempo yo también he estado viajando bastante a Europa para investigar, para a veces dar conferencias o para atender algunos eventos que me parecían importantes, lo mismo en Asia, en algunos lugares de África. Y estos intercambios son muy, como te digo, muy valiosos porque me permiten conocer artistas espectaculares y mi compromiso como curador es trabajar para los artistas, ¿no? Es realmente intentar construir plataformas en las cuales ellos puedan compartir lo que están haciendo, ¿no? Puedan realmente compartir y además hacernos sentir, ¿no? Esas maneras tan impresionantes, tan importantes que tienen de, pues, señalar la inequidad, denunciar la injusticia, ¿no? Impulsar formas de reconocimiento afectivo, ampliar nuestras posibilidades de habitar el mundo finalmente, ¿no? Porque eso es lo que los artistas nos ofrecen, ¿no? Nos ofrecen la posibilidad de imaginar, ¿no? Otras maneras de pertenecer afectivamente, políticamente, socialmente, ¿no? Eh, Así que bueno, cuando el Kunsthalle me invitó de una manera muy generosa, dándome el espacio con mucha libertad, yo pensé que era una buena oportunidad para construir este diálogo global. Así que varios artistas que había conocido durante los últimos 7, 8 años, tuve la ocasión de invitarlos, ¿no? No es algo tan habitual que un curador tiene pues tanto espacio, ¿no? Y tanta libertad para poder congregar, ¿no? Esta constelación de voces, ¿no? Y eso a mí me parece fascinante y poderoso, ¿no? Y termina siendo eso, ¿no? Una coreografía, ¿no? Un ensamblaje de voces, de luchas, de geografías, que yo creo que para cualquier curador es algo como muy, muy emocionante de ver y para los artistas también, ¿no? Los comentarios que yo he recibido de los artistas, los pocos de ellos, lamentablemente, que pudieron viajar a Viena a acompañar el proceso, también debido a las restricciones, muchos no pudieron viajar, ¿no? Pero los pocos que sí pudieron, realmente estuvieron muy emocionados y me ha llegado hasta acá ese calor, ¿no? Ese afecto, esa energía, esa electricidad, ¿no? Que es finalmente, pues, retomando lo que tú dices, ¿no? Esa renovación, ¿no? En que el arte efectivamente es como un punto que está adelante y que está imaginando de otro modo, ¿no? Así que ha sido, como te digo, una experiencia muy, muy especial poder ¿Y reunir todas estas voces. crees que vas a poder pasar por Viena? ¿O que Definitivamente, sí, definitivamente, no, ok, yo te sí, esperamos. claro que sí, no, aparte yo he vivido en Viena por un periodo corto de tiempo en el año 2013, tengo muchos amigos allí, eso también fue muy especial para mí. Entonces, durante el verano, sin duda estoy yendo. Estamos ya trabajando con el Kunsthalle para definir el mejor calendario, porque además también tenemos algunas actividades públicas, queremos tener invitados, Ok. conversaciones, pero sin duda estaré en Viena dentro de poco. Hoy por aquí te esperamos, felices, ¿ok? Oye, Miguel, para terminar, quizás, sí, con un poema de Cecilia Vicuña, que me encantó este poema y que podría ser igual reemplazar el canto por toda producción artística. La palabra canto la podemos, sí, ¿no? El olor a pobreza y a humedad,
asalta al que entra y se queda por un cantar. La fragancia es el canto, su liquidez. El canto es la sangre transformando el dolor. Bellísimo, ¿no? Qué belleza. Okay. Cecilia tiene una capacidad de hacer vibrar los cuerpos. Es increíble, es impresionante, ¿no? Y recordarnos que estamos íntimamente conectados de todas las formas y maneras. Eso es algo impresionante. Sí, bueno. Bueno, muchas gracias, Miguel. Y desde Viena, un saludo a todos los artistas peruanos y mucho éxito en la exposición. Y te esperamos ver en Viena. Y bueno, Bueno, muchísimas gracias por esta entrevista, la disfruté muchísimo. Muchísimas gracias también por acompañarnos en esta conversación. Por favor, están invitadísimos a ver la exhibición en la Kunsthalle y yo estaré en Viena dentro de muy poco, así que podemos seguir la comparación en vivo. Muchísimas gracias, Antonio. ok, adiós, Miguel. Chao. Chao, chao.